Muy buenas tardes, me presento, soy la doctora Eliana Srur, soy médico internista y angióloga, me dedico a la patología vascular periférica no quirúrgica y soy miembro del Consenso Latinoamericano para el Tratamiento del Linfedema y directora médica del Instituto Angiológico Montpellier. Quiero dar las gracias al laboratorio HEL y muy especialmente a la doctora Regina Schultz por la invitación a participar en esta charla que espero que sea de interés para todos ustedes y les agradezco también la participación. Vamos a ir a la presentación. Vamos a hablar del tratamiento médico del linfedema. Vamos a hacer una muy breve reseña de qué es lo que es el sistema linfático, la clínica del linfedema para poder hablar del manejo de él. Recordarles que la función del sistema linfático son dos básicamente. Uno, la remoción de proteínas de alto peso molecular y macromoléculas desde el intersticio hacia el torrente sanguíneo y un rol inmunológico que es la formación de anticuerpos, la defensa contra las infecciones y la eliminación de células cancerígenas. Recordando que el sistema linfático está en todo nuestro organismo. Muy básicamente algunos conceptos de fisiopatología del linfedema para poder entender cómo se manifiesta en tanto tiempo esta patología y también por qué es tan difícil el tratamiento. El flujo linfático es sumamente lento, es 1,5 a 3 litros en 24 horas. Si lo comparamos con el flujo venoso, que es 2,5 a 3 litros por minuto, nos podemos dar cuenta por qué esto va a ser muy lento en el tiempo. Los principales elementos motores son las contracciones en la fibra lisa de la pared linfática o unidad linfática llamada linfangión, los movimientos valvulares, la presión abdominal, los movimientos respiratorios y la aspiración torácica. La contracción de los linfangiones está mediada por adrenérgicos, tromboxanos, prostaglandina y terminaciones nerviosas. Ya con esto ya vamos entendiendo que frente a un paciente con una infección, con una inflamación, etc., vamos a tener una influencia sobre la movilidad de nuestra unidad llamada linfangión. ¿Cómo se produce el linfedema? Por dos mecanismos. Uno, una alteración dinámica, donde la cantidad de linfa a evacuar sobrepasa la capacidad de transporte de los colectores linfáticos, o una alteración mecánica, donde hay una obstrucción al flujo linfático por bloqueo ganglionar o por destrucción de los ganglios, como por ejemplo ocurre en una cirugía o un postoperatorio, un traumatismo, etc. Nuestra unidad linfática entonces se va a dañar o porque se va a destruir o porque se sobrepasa la capacidad por distintos mecanismos. Estas figuras son para recordar que los capilares linfáticos están intrínsecamente relacionados con el capilar veno-linfático para poder recoger todo lo que está en el intersticio. Recordar que capilares arteriales y capilares venosos, disculpen la analogía, pero es una cañería cerrada, a diferencia del linfangión, que es una cañería con fenestraciones. Tiene poros que van a permitir la absorción de las macromoléculas al distendirse y que yo siempre lo comparo con la imagen de la serpiente, ¿no es cierto?, cuando va a ingerir un alimento. Tiene la boca muy chiquitita, pero es capaz de distenderse para poder absorber esta gran molécula. Es lo mismo que ocurre con los linfáticos. ¿Qué es linfedema? Van a encontrar muchas definiciones, pero ya cada vez, por lo menos para todo Latinoamérica, basado en el consenso latinoamericano, manejamos una sola definición que refiere a que el linfedema es una enfermedad crónica, por lo tanto todavía no tiene cura, es progresiva e incapacitante, que se caracteriza por un acúmulo de proteínas de alto peso molecular, más otros elementos como agua, electrolitos, sales, ácido hialurónico, etc., en el espacio intersticial. Secundario, ya lo vimos, a una falla dinámica o mecánica de la circulación linfática.
que lleva a un aumento progresivo y evolutivo de la extremidad o la región corporal afectada. Recordemos que el linfedema no solamente afecta los brazos, las piernas, sino que puede afectar cualquier zona corporal, el cuello, la cara, etc. Y disminuye su capacidad funcional e inmunológica, favoreciendo el aumento de peso y cambios morfológicos. Aquí ya hay dos conceptos sumamente importantes. Uno, la diferencia entre el linfedema y todos los demás edemas, los otros edemas, ya sea inflamatorio, traumático, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, su mayor componente es el agua. Distinto es el linfedema, la cantidad de agua es muy pequeña, lo que más hay son macromoléculas. Y lo otro que hay que tener muy presente es que cuando un paciente tiene un linfedema en la zona donde está el linfedema, esta zona está inmunosuprimida. En esta zona no están funcionando los linfáticos, no están cumpliendo su rol inmunológico, por lo tanto, esa zona, al estar inmunosuprimida, es susceptible de infecciones. Y eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Qué es lo que es el consenso latinoamericano? El consenso latinoamericano es un grupo de médicos de más de 8 países de Latinoamérica, dirigidos por el doctor José Luis Sciuti de Argentina, quien al ver los consensos en los otros continentes, especialmente Europa, se dio cuenta que nuestra realidad es totalmente diferente. Nuestros pacientes son diferentes, nuestros recursos son distintos. Por lo tanto, tuvo la osadía de formar este grupo que nos juntamos cada 3 años para evaluar y decidir cuáles son los mejores tratamientos, los mejores estudios, etcétera, para el paciente, para mejorar el tratamiento del linfedema. Y para que para que un concepto esté consensuado, necesitamos que estemos de acuerdo el 100% de todos los integrantes. La etiología del linfedema básicamente lo dividimos en linfedema primario y linfedema secundario. El linfedema primario puede ser congénito, que está presente al momento del nacimiento o se presenta antes de los 2 años de vida. Primario precoz hereditario, lo más conocido es la enfermedad de Milroy, donde más de algún componente de la familia va a presentar linfedema. Y quizás lo que nos toca ver con mayor frecuencia todavía son los primarios tardíos no hereditarios. Tardío porque pueden aparecer según alguna literatura, hasta los 30 años. Generalmente aparecen en la edad de la adolescencia y probablemente influenciados por el cambio hormonal, aparecen en el embarazo y desencadenados por mínimos traumatismos, etc. Para nosotros, el límite entre un niño y un adulto es 15 años todavía. Y los linfodemas secundarios pueden ser secundarios inflamatorios, infecciosos, parasitarios. A nivel mundial, la causa más frecuente es por la filariasis, este parásito que nosotros aquí en Chile hasta ahora casi no tenemos caso, pero probablemente con la alta tasa de inmigración que tenemos, probablemente va a ser un problema dentro de poco. Linfedema secundario neoplasia, postquirúrgico, posttraumático, malformaciones vasculares. Flebolinfedema es una de las causas más frecuentes. El linfedema secundario a un síndrome postflebítico, posttrombótico, que es una de las causas más frecuentes a nivel mundial, y la obesidad mórbida. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del linfedema en Chile? En la extremidad superior, lejos, es poscirugía de cáncer de mama. En la extremidad inferior, generalmente son primarios tardíos. Postinfeccioso para nosotros, fundamentalmente, lo más frecuente es post-strepto, post-estafilococo. Y lamentablemente, nosotros cada vez vamos teniendo una población más obesa, tanto en niños como en adultos, y estamos teniendo obesos mórbidos, en los cuales estamos viendo mucho linfedema. Afortunadamente, ese linfedema es el único reversible, 100%, si es que el paciente logra un peso adecuado. Y en los niños vemos de etiología primaria y asociada a malformaciones vasculares. Ahora, el linfedema que yo estoy hablando es un poco diferente a una malformación linfática pura o una malformación venolinfática, que se comportan diferentes, se manejan diferentes, se estudian diferentes, pero eso da para otra charla, ¿ya?
Pero hay que tenerlo presente porque cada vez estamos viendo más niños, o mayor número de niños con malformaciones vasculares. La clasificación clínica, también van a encontrar muchas clasificaciones de acuerdo a los distintos continentes, de acuerdo a distintas publicaciones, pero la que les presento acá es la del consenso latinoamericano. El último consenso ya llevamos 6. El sexto consenso, que después les puedo dar la referencia si quieren para encontrarlo en internet, la clasificación clínica lo divide en 5 etapas. El estadio 1, o etapa 1, es la fase edematosa, que generalmente pasa muy desapercibida o se confunde con otros diagnósticos. La etapa 2 es la fase edematofibrosa. La fase 3, que es generalmente como nos llegan los pacientes, es la fase fibroesclerosa, o sea, este edema ya se va fibrosando y se va esclerosando. La etapa 4 ya prácticamente solo fase esclerosa, y la etapa 5 es la llamada o conocida como elefantiasis o paquidermitis, porque semeja la piel del elefante. Ahora, probablemente esto va a tener que cambiar porque en Europa están tratando de no hablar de elefantiasis por respeto a los animales, así que eso probablemente a futuro cambie un poco. Pero por ahora, para nosotros son estas 5 etapas. Perdón. Esta imagen de acá, a mí me gusta mostrarla para que nos imaginemos lo que es el linfedema realmente. Son aguas estancadas llenas de escombros, son los escombros que quedan después del trabajo de la célula. La célula es una fábrica, ¿no es cierto?, que va, en la medida que está trabajando, va a producir desechos, y estos escombros son los encargados. En el fondo la linfa es la encargada de transportar estos escombros, entre comillas, y si yo tengo un sistema que está funcionando mal, estos escombros van a quedar en el intersticio y va a ser muy difícil de transportar, sobre todo si yo tengo o quito el agua, ya sea con un mal manejo de medicamento o en la progresión de la enfermedad. Como muy básicamente, ¿no es cierto? Muy básicamente, ¿cómo se nos va produciendo esta fibroesclerosis? Se produce una linfangiopatía. Linfangiopatía, o sea, un daño de los linfáticos, cualquiera sean las causas. Eso significa que va a haber una disminución de la capacidad de transporte. Se va a producir un estancamiento de proteínas de alto peso molecular, células inflamatorias, células inmunocompetentes, bacterias, etc. en el intersticio. Eso va a significar que ya no tengo un edema solamente líquido, sino que tengo un edema rico en proteínas, que es la característica del linfedema. Esto va a producir un estímulo de los fibroblastos y me va a llevar a una fibrosis tisular inflamatoria progresiva, con una hipertrofia del tejido conjuntivo dérmico y subdérmico, se acumulan adipocitos, aumenta la retención hídrica, aumenta el volumen y endurece la zona, alterando la pared linfática, aumenta el deterioro del sistema de transporte y vamos evolucionando de un edema inespecífico a una fibrosis. En etapas más avanzadas, ya esta fibroesclerosis va a producir en el tejido intersticial un medio propicio para el desarrollo de gérmenes, lo que va a favorecer las sobreinfecciones y por lo tanto va a ir agravando la insuficiencia linfática. Clínicamente, el linfedema en sus inicios es un edema blando de predominio líquido, generalmente vespertino, aparece más en los meses de calor y tiene signo de Godet o signo de la fobia positivo, como lo pueden ver acá. Y este edema en sus inicios va a desaparecer con el reposo. Por lo tanto, muchas veces, sobre todo mujeres, ¿no es cierto?, lo típico, hinchazón por el calor, por estar mucho de pie, se confunde con un edema inespecífico y nadie consulta en esta etapa. Lentamente, y lentamente pueden ser meses, años, va a ir progresivo hacia la fibrosis. En este caso, el edema ya es continuo, no desaparece con el reposo, o sea, despierto con las piernas hinchadas o con el brazo o la zona que esté afectada, siempre es de distal a proximal
y va a comprometer, cuando es en la extremidad, el dorso del pie o el dorso de la mano. El signo de Godet o signo